¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio vamos a ver lo que resta del tema acerca de la música y el esoterismo, de ver cómo influyó en nuestra cultura moderna. Si tú no viste ese episodio, te dejaré una tarjeta aquí para que vayas a checarlo al final de este video. Y ya sabes que si te gusta mi contenido, no te olvides en suscribirte y regalarme un like. En el episodio anterior estuvimos tratando lo que fue el origen de la música en el Neolítico y cómo se esparció en todas las culturas de la antigüedad hasta llegar al periodo clásico. Y debido al pensamiento cientificista, la nueva religión que corre en nuestra actualidad, se atreven a afirmar que las personas del pasado no poseían conocimiento alguno y que en realidad las innovaciones tecnológicas simplemente tienen un par de siglos. Pero lo gracioso de este pensamiento y afirmaciones es de que en la antigua Grecia ya se tenía lo que era una teoría atómica y en realidad lo que sería la física cuántica, que sería la parte más moderna de la física, tratando de explicar lo que es el origen del universo. Pero este pensamiento se remontaría a Platón y su teoría de las esferas en Grecia. Como ya había mencionado, incluso estos tienen una teoría atómica, que esta aparecería en lo que es la antigua Grecia durante el siglo V antes de Cristo y en la India en el 600 antes de Cristo, aunque tal vez esta surgiera mucho antes. Las modernas teorías, entre comillas, de los multiversos, debido a que esa apreciación de otras realidades en realidad es muy antigua. Entonces, el conocimiento moderno no es simplemente que una actualización y comprobación de lo que sería del conocimiento del pasado, debido a que ya existía lo que era una teoría atómica antes de Cristo, también existía lo que era la teoría de las cuerdas antes de Cristo, y en realidad los multiversos o otras realidades existían mucho más antes del nacimiento de Cristo. El problema con estas afirmaciones o teorías es de que las personas dan por sentado que eso ha sido probado o que simplemente es una realidad, pero en realidad no son más que cálculos que indican que ese podría ser el resultado. En pocas palabras, simplemente son teorías. Y retomando nuestro tema, nos habíamos quedado en cómo habría influido la música en lo que fue el gnosticismo. Y bien, continuemos con lo que serían los cátaros. Es cierto que el catarismo y el arte de trovar tienen bastante en común, sobre todo en su lectura igualitaria de la figura femenina y su función en la sociedad. Para los trovadores, por ejemplo, cantar a su dama era más que un hecho artístico, era una especie de religión personal en la que se demostraba su amor mediante una suerte de proceso iniciático y sagrado. Y si pudiéramos hablar sobre un misterio de los trovadores, es gracias que tenían distintas formas de elaborar su lenguaje narrativo. Uno de forma muy sencilla, con lenguajes y técnicas muy simples para que el campesino de a pie pudiera entender su significado, y otro con imágenes, dobles sentidos y una complejidad todavía más lejos de lo que es del conocimiento del vulgo. La curiosa explicación de este matiz oscuro del arte de trovar se encuentra en su asociación con lo que es el argot o jerga, comparado al lenguaje de los pájaros, en general de las ocas. En particular, a los trovadores se les conoce también como los que practicaban el gai saber o la gaia ciencia, en alusión al gallo animal que pertenecía al primer blasón de Toulouse, principal ciudad del territorio cátaro. Y la simbología del gallo es muy sencilla, debido que es aquel que hace reverencia a la salida del sol, es decir, aquel que propaga la palabra de lo que sería el mito solar, ya que en las creencias católicas
Pedro es representado con lo que es el gallo y es aquel que guarda lo que son las llaves del cielo. Pero lo que molestaba de estos trovadores, a lo que eran esos fundamentalistas católicos de la era, no era lo que fueran su canto o esa forma espiritual de ver el mundo, sino que eran los placeres del amor físico, recreando el goce de la vida con un medio poder de alcanzar la felicidad plena. Y lo más curioso es de que ninguno de estos géneros maneja el concepto de pecado o de culpa. En todo caso, destaca el uso metafórico de la muerte como una consecuencia del influjo de amor, ya que para los trovadores el amor provoca una muerte simbólica, casi iniciática en la renovación ritual del alma. También en la Edad Media se desarrollaron una serie de rituales en los que la música tuvo una importancia vital en su relación con el culto a la oscuridad, como la danza de la muerte, un género surgido de la necesidad de la asimilación del ínfimo valor que tenía la vida humana en un entorno hostil, marcado por guerras y enfermedades. Este tipo de celebraciones mágicas que se desarrollaron durante la Edad Media derivaban de los dramas litúrgicos. Entre ellas se encuentra una fiesta pagana denominada Cervulus, que estaba relacionada con los ritos de renovación anual. Esta fiesta, cuyo contenido era netamente humorístico, poseía también una multitud de elementos simbólicos serios y expurgatorios que acabaron por fusionarse con historias cristianas, cambiando la figura del ciervo por la del asno, dando a la forma final a la fiesta del asno. Las primeras referencias que tenemos sobre la fiesta del asno están fechadas sobre el siglo XI y se inspiran en el sermo contra los judeos, el discurso en contra de los judíos, un texto del siglo VI atribuido erróneamente a San Agustín. Desde esta primera aparición, la fiesta se desarrolló hasta la segunda mitad del siglo XV. Ahora hablemos sobre el mágico sonido de las estrellas de Galileo a la teoría de las cuerdas de nuestros días. Es poco conocido que el padre del astrónomo Galileo era compositor y laudista, Vicencio Galilei, que además de Galileo tuvo otro hijo músico llamado Michelagnolo. Habiendo estudiado en Venecia bajo la tutoría del teórico Josefo Sarlino, en Florencia formó parte de la Camerata, revitalizó a antigua música griega y se acercó al mundo de la composición. Y defendía con apasionamiento los cánones de la nueva música o nueva música. En su libro Diálogo de la música antica de la moderna, diálogo de la música antigua y moderna, desacreditaba las teorías de Sarlino, realizando experimentos pitagóricos sobre el sonido según el modelo empírico de Aristógenes. Así que es muy probable que Galileo recibiera de su padre una sólida formación en música que completara sus estudios de astronomía. La ciencia astronómica nos ha dado también otra figura capaz de aunar el cosmos y la música, Johannes Kepler. Kepler, que siguiendo a Ptolomeo pensaba que cada uno de los planetas estaba representado por una melodía musical, se acercó mucho a la realidad física del sistema solar desde presupuestos totalmente erróneos, basando sus observaciones en las órbitas elípticas alrededor del Sol. Estudió las velocidades angulares de los planetas en su punto más cercano al Sol y el más lejano, asociando cada planeta con una proporción musical, y todo ello lo plasmó en sus dos obras, Mysterium Cosmologico y Harmonico Mundum. Después de las investigaciones de Kepler, los jesuitas tomaron el testigo del estudio del universo mediante las figuras de Kircher y Marin Mersenne. Kircher plasmó sus ideas en las obras de Musicili Universis,
La ciencia universal de la música, probablemente el último compendio más importante sobre la música especulativa. Y ya en el siglo XX destacará la figura del etnomúsico Schneider, un investigador que, tomando la herencia de la tradición ancestral, se interesó mucho por la relación entre música, cosmología y esoterismo en varias publicaciones que él realizó, una llamada La danza de las espadas y La tarantela, Canción de lluvias y El mito de Don Juan. Pero el autor defiende lo que sería la existencia de un sistema universal. Incluso en el mundo de la astronomía científica encontramos ciertas ideas singulares como la de Albert Einstein, que al mismo tiempo de sus conocidos estudios científicos sobre la teoría de la relatividad general, creía firmemente en la idea de un Dios revelado en la armonía de la creación, negando su acción sobre la especie humana. Si Einstein hubiera tenido la música más presente en su visión de la física, probablemente habría sido el primero en formar parte de la teoría de las cuerdas, un modelo que tiene su origen en las investigaciones de los físicos de Heisenberg y Planck. Heisenberg utiliza en 1943 el término cuerda para referirse a un tipo de partícula básica que podía explicar la totalidad del cosmos. Según la teoría cuántica, un electrón, un fotón o un quark están compuestos de estas entidades todavía más pequeñas denominadas cuerdas, que vibran mediante un modelo de 11 dimensiones posibles. De esta manera, la materia sería una forma de vibración y toda la realidad que conocemos es música. La astronomía científica maneja en su conjunto una serie de términos muy cercanos al mundo musical como frecuencia, vibración, resonancia o supercuerda, amparados en los modelos matemáticos de predicción. Frente a este modelo científico, algunos grupos pseudo-religiosos y místicos han tomado parte de la filosofía de la teoría cuántica para desarrollar contenidos más cercanos al ámbito de la creencia espiritual. Y lo hacen, sin embargo, sin ningún tipo de fundamento empírico ni matemático que demuestre sus afirmaciones, convirtiendo así la física cuántica en una especie de nueva religión del siglo XXI. Bien, amigos, y hasta aquí el informe del día de hoy. Ya saben que si ustedes tienen algo que agregar o si quisieran que hable sobre un tema, por favor déjenlo escrito en comentarios, yo los leo todos. Y si han llegado hasta el momento de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.